Buenas tardes, alumnos. Yo soy Karen Oróstica, soy ingeniera en bioinformática, como me presenté en la clase anterior, y yo les voy a enseñar algunos conceptos básicos de computación y vamos a también aprender sobre el lenguaje de programación R. Esta clase consiste en una introducción al lenguaje de programación R, en donde vamos a ver un poquito de su historia, sus principales características, de qué se trata el ambiente de R, donde uno puede crear diferentes sesiones y en cada sesión uno va a tener activamente algunas variables, las puedes guardar, las puedes eliminar, es algo súper manejable. Luego vamos a ver también estructuras de datos, cuáles son las estructuras de datos que maneja R, cómo podemos leer y almacenar información, algunas funciones y cómo podemos aplicar algunas estadísticas a los datos. Y también vamos a ver la creación de gráficos, de plots, ¿ya? Utilizando diferentes librerías. A mí la que más me gusta por su versatilidad y porque genera gráficos muy lindos es ggplot. No sé si ya tendrán alguna familiarización con este tipo de gráfico. Y finalmente vamos a ver algunos repositorios que son los más utilizados, que son CRAN y Bioconductor, donde se almacenan paquetes de R, donde uno puede instalar estos paquetes en sus sesiones y utilizar las funcionalidades de estos paquetes. Y la próxima clase vamos a ver la manipulación de ciertos datos. Bueno, R es una mezcla de dos lenguajes de programación que consisten en S y Scheme. Scheme es un lenguaje funcional y S es un lenguaje interpretado. Por eso R tiene las características de ser un lenguaje de objeto interpretado. Y nació en la Universidad de Auckland en 1993. Y bueno, existen varias definiciones formales, pero la que más se acomoda es que R es un lenguaje y un entorno de programación para análisis estadístico y gráfico. No solamente es un lenguaje de programación, sino que también entrega un entorno donde uno puede crear variables, puede crear todas unas sesiones con información. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Bueno, las principales características de este lenguaje es que uno puede manipular efectivamente los datos fácilmente y también puede almacenar los resultados que uno obtenga, ya sea por ejemplo en formato de texto, en formato para que sea leído por Excel, también puede generar PDF, imágenes en PNG, etc. Además proporciona una amplia gama de herramientas, como yo les comentaba, que provienen de los paquetes de R. Por ejemplo, existen paquetes que te permiten hacer modelos lineales, no lineales, test estadísticos, análisis de series temporales, algoritmos de clasificación, agrupamiento, clustering, por ejemplo. Y eso se hace mediante la instalación de algunos paquetes en particular. ¿Y dónde se encuentran estos paquetes? Bueno, en los repositorios que yo ya les comenté al principio. Y además una de las principales características que las que más me gusta es la gran capacidad gráfica. Uno puede crear de verdad muchos tipos de gráficos, no solamente los estándares. ¿Ya? Uno puede crear objetos, puede crear imágenes nuevas. Además que es un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué significa esto? Es que cada objeto creado en el ambiente de R puede poseer diferentes características. Por ejemplo, no solamente el valor que se le asigna a cada variable, sino que también puede tener el largo de esta variable, qué tipo de dato es un data frames, es una lista, es un vector. Entonces no solamente contiene una información que es el valor de la variable que almacenamos, sino que posee otras características que las vamos a ver también más adelante. Bueno, el término de ambiente nos indica que es un sistema totalmente planificado y coherente, en un lugar donde una acumulación gradual de herramientas muy específicas e inflexibles. Permite entonces la utilización interactiva de sesiones. Por ejemplo, cuando uno ve que vemos este símbolo del mayor que, significa que R está listo para recibir una instrucción. Por ejemplo, acá yo tengo mi terminal, que yo creo que vamos a estar bien familiarizados con la terminal, donde tengo toda mi información. Yo creé una carpeta que se llama Bioinfo 2020, en donde tengo almacenado un archivo que se llama lista de genes, ¿ya? Pero no tengo nada más en esa carpeta.
Y si yo quiero entrar a R por la terminal, solo tengo que escribir R, pero antes tuve que haberlo instalado. Y acá iniciamos una sesión de R, por ejemplo, donde nos indica la versión de R que está instalada en el computador. Nos dice algunas instrucciones como comenzar, pero básicamente esto es lo que yo les comentaba, que este símbolo, el mayor que, me indica que yo puedo escribir una sentencia, una expresión. ¿Ya? Por ejemplo, 4 más 2. Y mi resultado es 6, ¿ya? Entonces ahora me volvió a mostrar este mayor que porque indica que está disponible para recibir una nueva instrucción. Ya, cuando a veces uno no sabe lo que o tiene dudas sobre lo que hace alguna función o algún paquete en específico, una forma de poder leer la documentación de esta función es utilizando la función help. Y uno abre corchetes y adentro pone el nombre de la función o el paquete. Entonces, con esta forma vamos a ver toda la, por ejemplo, la documentación existente para esa función. Por ejemplo, si yo escribo help, acá voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra para que se vea bien. Help, una función, por ejemplo, max. Max es una función que lo que hace es entregar el máximo de un vector numérico. ¿Ya? Entonces aquí lo que te dice es una descripción, cómo uno puede usar la función y qué parámetros tiene. ¿Ya? Te indica cuáles son las características de cada argumento de esta función, que indica acá, por ejemplo, que recibe un argumento numérico o también de caracteres. Puedes eliminar los NA, que son valores que no son reconocidos, y luego te entrega un detalle más, si es que necesitas más información al respecto. ¿Ya? ¿Cómo salgo de este modo de ayuda? Presionando la letra Q de Kit. ¿Ya? Bueno, lo mismo hacemos, algo parecido es con el símbolo de pregunta. ¿Ya? Bueno, para que entiendan, básicamente R lo que hace es recibe órdenes elementales que consisten en expresiones o en asignaciones. ¿Qué es una expresión? Yo acá le acabo de mostrar una expresión que era 4 más 2. Es una expresión donde yo al apretar Enter muestra el resultado, lo imprime, ¿ya? Pero ese resultado no queda almacenado en ninguna variable. ¿Cuándo queda almacenado esta expresión en una variable? Cuando la asignamos a una variable. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una variable, ¿ya? Var, y ¿cómo asigno? Mediante este símbolo. Es el mayor que y un guión, espacio, y aquí escribo mi expresión, 4 más 2. Acá no se imprimió el valor de esta expresión. ¿Por qué? Porque se guardó en una variable. Y si yo vuelvo a escribir var, me va a mostrar el valor que contiene en la expresión que yo escribí. ¿Ya? Entonces en este caso es 6. Ya, acá está lo mismo que yo les comenté, que si una expresión se asigna, entonces se guarda en esta variable y cuando una expresión se evalúa, entonces se imprime su valor y se pierde, no se queda almacenado en ninguna variable. ¿Ya? Una asignación evalúa una expresión, entonces no la imprime, como les comenté, y guarda su valor en esta variable. Las órdenes se separan mediante un punto y coma o mediante un cambio de línea. Como les mostré originalmente, cada expresión va a ir guardada, por ejemplo, en un salto de línea. Eso indica que comienza una nueva expresión. O lo puedes separar por un punto y coma, pero generalmente un salto de línea es la que te indica una nueva expresión. Por ejemplo, 5 por 2, y aprieto Enter, me muestra el resultado y después yo puedo escribir una nueva expresión.
3 más 1, ¿ya? ¿Qué pasa si escribo una sentencia, pero no la termino en una misma línea y la continúo en la siguiente? Por ejemplo, 4 más 3 más 2 más 2, aprieto y luego lo que hago, por ejemplo, es escribir una multiplicación por, me falta acá un elemento, porque me falta el número por el cual voy a multiplicar y acá me aparece un más aquí. Eso indica que la sentencia o la expresión que yo estoy escribiendo no está terminada, falta completarla. Entonces acá me falta escribir algún otro número con el que yo quiero hacer la multiplicación. 6. Y al final me va a mostrar el resultado. ¿Ya? Entonces siempre cuando aparezca ese más que indica de que la expresión aún no ha sido terminada, que le falta un elemento. Tenemos varios tipos de datos. Tenemos los caracteres, que son un conjunto de strings. Cada string en este caso es una letra, por ejemplo, o un símbolo. Y entonces los caracteres son un conjunto de strings. ¿Ya? Por ejemplo, ¿y cómo definimos un carácter? Bueno, lo definimos, tiene que estar dentro de comillas. Entonces, si nosotros escribimos, por ejemplo, una variable a y le asignamos el carácter de hola, este tiene que estar dentro de comillas. También en R reconoce los números, entonces si por ejemplo una variable le asignamos el valor 3, va a almacenar un valor 3. Y también tenemos los booleanos que contienen datos que son true o false. ¿Ya? Por ejemplo, si hacemos lo mismo, escribimos hola y luego escribimos la variable a, se me va a mostrar el valor que tiene, hola, ¿ya? Entre comillas, porque es un carácter. Si hacemos que a sea un 3, fíjense, sin comillas, yo escribo a, me dice que es un 3, sin comillas. Y si yo le veo la clase a la variable a, me dice que es numérica, ¿ya? Pero cuando yo hice que a tuviera un valor de carácter, y si le reviso la clase ahora, cuando le hice la nueva reasignación, me dice que es un carácter, ¿ya? Ojo que si yo a la variable a le asigno el 3, pero le digo que el 3 está entre comillas, ya no lo va a considerar como un número, lo va a considerar como un carácter. ¿Ya? Si revisamos ahora su clase, me va a decir que es un carácter. Y si lo imprimo, me lo va a mostrar con comillas. Bueno, existen diferentes tipos de estructuras de datos. El más básico son los vectores, que lo que hace es una colección de números, ¿ya? O una colección de strings o de caracteres. Para crear un vector debemos utilizar una función que se llama la función C. Y dentro de C tenemos que indicarles cuáles van a ser los elementos y que van a ir separados por comas, ¿ya? En este caso, para crear un vector, llamamos a la función C, entonces aquí vamos a crear una variable, vec. Uno puede crear las variables que uno quiera, con los nombres que uno quiera, ¿ya? Siempre y cuando uno genere la asignación con la flechita. Ya, entonces vamos a crear un vector con la función C. Entonces, si quiero crear un vector que diga 1, 2, 3, lo que hago, que son estos tres elementos, es escribirlos y separarlos por una coma. ¿Ya? Luego, para ver qué realmente tiene esta variable, la escribo y me va a mostrar sus tres elementos, vec. ¿Ya? Yo puedo mezclar también vectores. ¿Ya? Por ejemplo, puedo crear otra variable, vector 2,
que lo que va a tener va a ser otros números, va a tener 4, 5, 6, ¿ya? Y puedo combinarlos. Entonces voy a crear un vector total, ¿ya? Y lo que hago, también llamando la función c, puedo escribir vec, que fue el primer vector que creé, luego el vector 2 que creé. Entonces de esta forma lo que hago es concatenar los vectores que ya había establecido. Y ahora, ¿qué valor tiene esta variable vec total? Tiene los variables concatenados en el orden que yo definí. Primero el vector 1 que creé y luego el vector 2. También uno puede crear aritméticas y puede sumar también vectores. Puedes crear también una mezcla entre números y letras, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer etiquetas de pacientes, por ejemplo? Donde quiero que tengo 10 pacientes, pero le quiero asignar una etiqueta con letras antes. Entonces, por ejemplo, en este caso es sencillo si uno tiene 10 pacientes, pero ¿qué pasa cuando tengo 3000 pacientes y debo asignarle una letra o una palabra anterior al número? Bueno, para eso podemos utilizar una combinación de funciones, que es donde vamos a utilizar la función paste, que lo que hace es pegarle un elemento, por ejemplo, caracteres, a otro vector, y también le indicamos cómo van a ir separados estos elementos mediante el parámetro sep. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, quiero crear un vector con etiquetas. Para esto primero tengo que llamar a la función paste. ¿Y qué voy a concatenar? Quiero concatenar las variables x y también la y con los valores del 1 al 10. Para eso tengo que crear un vector con la función c, indicarle qué variable quiero hacer, x, separado por coma, entre comillas con la y, ¿ya? ¿Y cuántas veces quiero hacer pegarles estos strings a los números que voy a definir? En este caso quiero que sea del 1 al 10. ¿Ya? ¿Y cómo voy a separar estos elementos del x? Mira, aquí me equivoqué, era en mayúscula. O puede ser en minúscula, depende de cómo ustedes lo decidan. ¿Cómo voy a separar entonces los elementos de string con los elementos numéricos? Puedes utilizar el parámetro sep e indicarle entre comillas qué quieres que haga, que lo separe algún elemento, por ejemplo un guión bajo. ¿Ya? Luego si escribo labs me va a mostrar x-1 y -2 porque es el siguiente string que viene. Luego comienza de nuevo con el x y así hasta el número que yo había indicado. Pero sí, ¿qué pasa si no quiero que esté separado por un guión bajo? Puedo decirle un punto, puedo indicarle una coma, ¿ya? Puedo indicarle simplemente nada, como está en el ejemplo en la presentación, ¿ya? ¿Qué pasa si no lo quiero del 1 al 10? Lo quiero como del 1 al 1000, por ejemplo. Me equivoqué, me faltó una S, labs. Y acá me muestra todos los resultados del 1 hasta el 1000, ¿ya? Entonces esto va a ser mucho más sencillo el trabajo. Pero también tenemos otro tipo de estructura un poco más compleja que los vectores, que son las matrices. A diferencia de las otras estructuras de datos que existen, las matrices lo que hacen es almacenar. Entonces son generalizaciones multidimensionales de los vectores, es decir, que son una combinación de vectores. De hecho, estas matrices solo pueden almacenar información de un mismo tipo. Por ejemplo, si tengo una matriz numérica, solo va a almacenar datos numéricos. Si tengo una matriz de caracteres, solo va a almacenar caracteres, ¿ya? No puedo hacer una combinación de string
con números o con booleanos, ¿ya? ¿Y cómo puedo crear una matriz pequeña? Por ejemplo, si tengo un vector que tiene almacenado del 1 al 10. Cuando yo escribo, por ejemplo, un número, luego dos puntos y luego un número más grande, quiere decir que va a ser una secuencia, que va a ser del 1 hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Si lo reviso, me creo esta secuencia del 1 al 10. ¿Ya? Y para crear una matriz con estos elementos, entonces llamo a una función que se llama matrix, que lo que tiene por parámetros es el vector que tiene, con cual vamos a rellenar esta matriz. Le vamos a decir cuántas filas y cuántas columnas tiene, ¿ya? En este caso tiene 2 filas y luego 5 columnas. Entonces la forma en que rellenó esta matriz, que ya está definida cuáles van a ser sus filas y cuáles van a ser sus columnas, ¿ya? La forma en que lo rellenó es de por columna, si se fijan. El 1, el 2, luego salta a la siguiente columna el 3 y 4, hasta el 9 y 10, ¿ya? ¿Qué pasa si yo no lo quiero rellenar de esa forma? Quiero rellenarlo de que primero por filas y luego por las... primero rellenar por fila. Bueno, para eso hay un parámetro que se llama byRows. ¿Ya? ¿Y qué significa? Que si esta función tiene este parámetro verdadero, que la t significa true, significa que va a rellenar la matriz por fila. ¿Ya? Fíjense, acá me está mostrando el resultado, me está mostrando más un print por pantalla porque no estoy almacenando ninguna variable. ¿Ya? Entonces aquí, si se fijan, me rellenó la primera fila y luego la segunda fila. Bueno, también existen diferentes atributos de una matriz. Por ejemplo, puedo saber el número de filas que tiene una matriz, puedo saber el número de columnas, la dimensión, que es un resumen entre el número de columnas y de filas, el largo y el modo. El modo es muy parecido a la variable class, que es lo que indica qué tipo de estructura es. ¿Ya? Si hacemos eso con nuestra matriz, pero primero lo que hacemos es almacenarla en una variable, ¿ya? Para que podamos manipular estos datos. Entonces en este caso la guardamos en una variable mat, ¿ya? ¿Cómo sé cuántas columnas tiene? Bueno, esta es una matriz pequeña, ¿ya? Yo sé que acá tiene 2 filas y tiene 5 columnas, pero ¿qué pasa con las matrices más grandes? Cuando tienen sobre 1000, no voy a poder verlo, visualizarlo. Entonces estas funciones son muy útiles en esos casos. Por ejemplo, para saber el número de filas, yo escribo nrow, entre paréntesis el objeto que estoy analizando, en este caso mat. Me dice que tiene 2. ¿Ya? Y si le pregunto cuántas columnas, con ncol, me dice que tienen 5. ¿Ya? Y si le pregunto la clase, con class, me dice que es una matriz. ¿Ya? Bueno, aquí ya también se los comenté que las matrices, al igual que los vectores, solo almacenan elementos del mismo tipo o el mismo modo. Números con números, string con string. Existe también otra estructura de datos que se llama data frames. Los data frames es muy parecido a las matrices, funcionan muy parecido, pero la gran característica de estos data frames es que pueden tener elementos de diferentes tipos. Por ejemplo, yo puedo combinar números, puedo con letras o palabras, con elementos booleanos y crear un data frame que contenga estos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, acá voy a crear varios vectores.
por ejemplo, x1, que tiene elementos numéricos, tiene 4 elementos numéricos. Luego voy a crear x2 mejor, x2, que también tiene 4 elementos numéricos. Lo importante acá para crear un data frame con diferentes vectores de distintos tipos, que tienen que tener la misma cantidad de elementos. ¿Ya? Fíjense, acá estoy escribiendo el vector 3, que tiene letras, que son strings, y son 4. Entonces, ¿cómo hago para crear un data frames a partir de estos 3 vectores independientes? Bueno, para eso existe una función que se llama DataFrame. Y lo que hago es llamar a la función DataFrames, abrir los paréntesis y escribir los elementos que yo quiero que contengan este DataFrames. En este caso puse x1 separado por una coma, x2, coma, x3. Entonces esto va a tener 3 columnas. Que va a tener estas notas. ¿Ya? Fíjense, cada vector corresponde a una columna. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, puedo aplicar las mismas funciones que les enseñé con las matrices. Por ejemplo, si quiero saber el número de columnas, escribo acá notas, 3. Si quiero saber el número de filas, 4. ¿Ya? Pero si se fijan, yo puedo revisar también en las clases, no solamente del data frame en general. Por ejemplo, class notas. Me dice que es un data frame, pero también puedo revisar columna por columna. ¿Cómo accedo a una columna en particular? Bueno, con el signo peso. ¿Ya? Con el signo peso yo le indico el nombre de la columna que quiero analizar. Entonces me dice que la columna x1, que tiene su nombre, es numérica. La x2 también es numérica. La x3 es un factor, ¿ya? En este caso, factor es otro tipo de elemento que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero solo mostrar los elementos de la columna 1? Fácil, escribo notas, el signo peso y la variable la columna número 1. Entonces ahí me muestra todas esas variables de la columna 1. Lo mismo pasa con la columna 2 y lo mismo pasa con la columna 3. Entonces uno puede modificar o puede acceder a cada columna de un data frame. Lo mismo con las matrices, ¿ya? Existe otro tipo de estructura de datos que yo creo que lo van a notar mejor acá, que lo que hace es combinar, por ejemplo, data frames con matrices, con vectores, con números. Entonces lo que da lo mismo si son diferentes tipos de datos, sino que lo va a almacenar en una lista. ¿Ya? Entonces es una colección, una lista es una conexión de objetos pegados de manera que pueden ser indicados por un único nombre. Para eso podemos utilizar la función list. En este caso yo creo una matriz que tiene llamada X, que está, y luego escribí una frase y la guardé en una variable i. Entonces lo que hago es crear una lista con los valores de x y de y. Fíjense, son muy distintos. Una matriz, lo otro es un vector. ¿Y cómo es el resultado de esta lista? Bueno, en el primer elemento de esta lista guardó la matriz y en el segundo elemento guardó el nombre, una frase. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando queremos leer y almacenar datos? Bueno, R utiliza el directorio de trabajo para leer y escribir archivos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con directorio de trabajo? Es donde yo
abrí mi sesión de R. En este caso, para conocer eso, hay una función que se llama getWD, que me va a indicar dónde yo abrí mi sesión de R y dónde estoy trabajando, básicamente. Entonces dice que fue en User, en Coróstica, en Documentos, en la carpeta BioInfo 2020. ¿Ya? Entonces en este va a ser mi directorio de trabajo y todo lo que yo cree se va a almacenar acá si es que yo lo permito o yo se lo indico. Para poder cambiar entonces este directorio de trabajo, uno puede utilizar también la función setwd y entre las comillas indicarle el cambio de ruta donde uno va a trabajar. Entonces para esto es necesario que uno le indique la ruta o el path donde uno va a trabajar en esta sesión, en este ambiente de R. Si uno se sale del ambiente de R sin guardar nada, entonces todo lo que uno haya avanzado en el trabajo se va a perder. Ya. Bueno, R tiene diferentes funciones para leer datos y depende mucho de los formatos en los cuales estén. Por ejemplo, en este caso, existe la función readTable que lo que hace puede leer un TXT, puede leer un archivo en formato Excel, que están en esos que son separados por coma, los CSV. Puede leer diferentes tipos de texto que uno defina utilizando esta función readTable. Ya, porque en este caso yo le estaba mostrando siempre matrices que yo estoy creando de forma de juguete, pero la mayoría de los casos son matrices que ya han sido elaboradas por algún estudio, entonces uno tiene que importarlas dentro de su sesión de R. ¿Y cómo uno hace eso? En este caso vamos a utilizar la función readTable. Entonces vamos a crear un objeto que se va a llamar mis datos. ¿Ya? Escribo la función read.table y entre comillas le digo cuál archivo voy a leer. En este caso, en mi dirección de trabajo, yo tenía un solo archivo, que en este caso es lista de genes.csv. ¿Ya? Termino con un paréntesis y luego para ver lo que se almacenó, escribo mis datos. ¿Ya? Si se fijan, esto es lo que almacenó. El nombre de la columna, obviamente acá solamente me identificó una sola columna, dado que los archivos CSV vienen separados, cada columna viene separado por una coma. Pero en este caso, cuando yo hice el llamado de la función readTable, no le indiqué el tipo de separador que tiene este archivo. Entonces todo me lo almacenó en una sola columna, que es algo que no me sirve en este caso. Para solucionar esto, lo que debo hacer es releer el archivo e indicarle cuál va a ser el separador. En este caso, si yo aprieto el Tab del computador, me va a decir todos los parámetros que yo puedo utilizar al leer el archivo. ¿Ya? En este caso está la función sep, que yo le puedo indicar cuál va a ser el símbolo que va a ser utilizado para separar las columnas. En este caso yo voy a poner la coma porque son archivos CSV. Luego si veo de nuevo mis datos, ahora veo que me identificó las dos columnas que tiene este archivo. ¿Ya? Pero este archivo tiene nombres de columnas, que es line y gen. Y no me lo reconoce como nombre de las columnas, porque me reasignó el nombre de la columna como B1 y B2. Entonces tengo que indicarle en la función cuál es si este archivo tiene un header o no. Entonces le agrego el parámetro de header y le digo que me considere los headers. En este caso me cambió entonces a los nombres de columna, ya me los identifico. Entonces la primera línea me va a almacenar los valores que corresponden y no a los nombres. ¿Y cómo puedo acceder? Entonces solamente a los nombres de los genes
con el parámetro, el valor del peso. Entonces mis datos, el peso, y escribo gen, me va a mostrar todos los nombres de los genes. ¿Ya? Si escribo la otra columna, line, me va a mostrar los números que tiene esa columna. En el caso de que yo en mi archivo no tenga nombres de columnas, entonces R les asigna un nombre de columna, en este caso B1, B2, y si tuviera más columnas sería B3, B4 hasta N. Y para poder acceder entonces a cada uno tiene que escribir también el peso B1 o el peso B2, dependiendo del caso. Bueno, en este caso también tenemos otros tipos de lectores de archivos. Está el read.csv, que leen archivos CSV. Cuando, por ejemplo, tenemos datos que les faltan algunos elementos, podemos trabajar con read_the_lim. Hay otras funciones que se llaman scan, pero las más utilizadas son el read.csv, el read_the_lim y el read_table. ¿Qué pasa cuando yo quiero escribir los resultados una vez que ya haya procesado, haya manipulado, haya obtenido promedios, lo que sea, y quiero almacenar mi objeto en un archivo? Entonces utilizo la función write.table, donde le indico el objeto que quiero guardar, el nombre que le quiero asignar, y dependiendo de otros factores, por ejemplo, si quiero asignarle el nombre de las filas, el nombre de las columnas, si quiero que estén entre comillas o qué tipo de separador quiero. Entonces pero en la forma más básica es utilizar esta forma, indicarle el objeto y cuál nombre va a tener. También uno puede almacenar los objetos con sus valores. Y en este caso uno puede guardar los objetos que uno quiera, X, Y, Z, o mis datos, y indicarle el nombre. Siempre va a estar con formato rdata, ¿ya? Y luego para poder cargarlos de nuevo en otra sesión de R, no nueva, donde todo el trabajo que yo hice ya no existe, uno lo puede cargar dentro de esa nueva sesión con la función load. También podemos aplicar algunas estadísticas, por ejemplo, a las matrices podemos decirle que nos indique la suma de algunos elementos. Por ejemplo, si yo quiero un vector A que tenga los elementos 2, 3 y 4, entonces la suma de esto, si aplico la función suma, entonces me daría el valor de 9. Lo mismo que hago, por ejemplo, si tengo un data frames o una matriz y le digo que me sume todos los elementos de la matriz, de las filas, entonces utilizo la función rowSum, o si quiero las sumas de las columnas, colSum. Puedo aplicar la raíz cuadrada con la función, el logaritmo, la exponencial, obtener los máximos y los mínimos, puedo ordenar los elementos de acuerdo a un orden descendente o ascendente. Puedo aplicar también algunas estadísticas descriptivas, por ejemplo, donde podemos analizar nuestros datos. Por ejemplo, puedo obtener frecuencias relativas. Tengo un vector con una gran cantidad de números. Puedo saber la frecuencia de cada uno de estos números. Por ejemplo, cuántos unos hay, cuántos dos hay. En este caso, puedo utilizar la función table, que lo que me indica es la cantidad de elementos, la frecuencia de los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir que tengo 6 unos, tengo 7 2, tengo 3 3, 4 4 y 2 5 y 3 6 en este vector. Esta función table te permite también obtener las frecuencias de vectores de caracteres o de data frames que tienen caracteres. Entonces, ¿cómo calculamos también la frecuencia absoluta de cada valor de los datos? Bueno, llamamos a la función table, que lo que hace es calcular las frecuencias, y lo dividimos por el largo del vector. Entonces, para saber el largo del vector, llamamos a la función length, ¿ya? Y luego entonces nos va a mostrar, por ejemplo, cada elemento del vector dados con su frecuencia relativa, que tienes, por ejemplo, que en el primer elemento el 1 era 6 dividido el largo del vector. Y tenemos las frecuencias absolutas. También podemos observar, por ejemplo, en la distribución cuantil,
de cómo se distribuyen los datos utilizando distintos eh, eh, elementos. Por ejemplo, podemos observar los cuantiles que dividen los datos en 4 secciones, los deciles en 10, etc. Por ejemplo, si analizamos los cuartiles, son 3 valores que dividen el conjunto ordenados en 4 partes iguales. Tenemos el cuartil 1, cuartil 2, el cuartil 3. El primer cuartil es el menor valor, que es el mayor en una cuarta parte de los datos. Y así, podemos graficar eso. Por ejemplo, aquí tenemos un vector, yo creo que lo van a entender mejor. Aquí tenemos un vector y llamamos a la función summary, y aquí esta función summary nos entrega el promedio de este vector, nos entrega el valor máximo, el mínimo, el primer cuantil, la mediana. Cuando la mediana es igual al promedio, quiere decir que hay una distribución normal de los datos. Se la va a ver un poquito más adelante durante las clases. Y bueno, una de las partes más interesantes que yo les comentaba es que la creación de plots. Uno puede graficar distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, box plots, que muestran la distribución de los datos, tiene una distribución normal, y uno puede comparar distribuciones entre distintas categorías de los datos. Uno puede graficar bar plots, que son los gráficos de barra, que lo que te permiten es comparar mejor los promedios de ciertas categorías. Uno puede graficar histogramas, que tienen, básicamente lo que muestran son las frecuencias de elementos. Y uno puede después agregar distintos tipos de elementos, por ejemplo, puntos, líneas, agregarles texto, agregarles, por ejemplo, el título, cambiar la información de los ejes, que en vez de que sean horizontales, sean verticales, o con 100 grados, etc. Eso se puede modificar, y para esto yo tengo bastante experiencia utilizando el paquete de ggplot. Entonces, en nuestras clases vamos a tener mucha experiencia analizando y graficando con esa función. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase práctica, cómo ir graficando. Por ejemplo, este es un data frames que tiene la tasa de muerte por cada 1000 en un condado en Estados Unidos, y uno puede después graficarlos. Y uno puede graficar barras también, utilizando las funciones barplot, que son funciones que vienen por defecto en R, pero yo prefiero enseñarles también cómo funciona ggplot. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo de los boxplot, que muestra la distribución cuantil de los datos. Y aquí tenemos un ejemplo de un histograma, que también muestra las frecuencias, por eso en el eje Y muestran frecuencias. Y acá tenemos también el valor de una función, de un x cuadrado, de un vector. Y finalmente, acá está CRAN, que es la parte de los repositorios, donde CRAN es una red de servidores que almacenan versiones de código y documentación de R. Entonces acá ustedes pueden encontrar una gran cantidad de paquetes y funciones que hacen posible que uno pueda realizar análisis de datos con R, ¿ya? Pero también contamos con otro repositorio que se llama Bioconductor, que está enfocado en proporcionar herramientas de análisis de datos genómicos de alto rendimiento. Y no solamente tenemos funciones de análisis, sino que también tenemos datos en Bioconductor. ¿Ya? Entonces también sería bueno que le echaran una miradita a Bioconductor, vean cuántos paquetes de software hay, datos de anotación, datos de experimentos, etc. Y bueno, esto ha sido la primera clase práctica, o sea, la primera clase teórica, y yo creo que les va a quedar mucho más claro todo cuando tengamos nuestra sesión práctica, que es el día jueves. Pero además, ahora vamos a comenzar con una parte de preguntas, así que nos vemos en la parte de preguntas, y espero que tengan varias dudas para que las resolvamos en conjunto. Muchas gracias por su atención, y cualquier cosa también me pueden escribir al mail si tienen más dudas, si es necesario que les repase algunas cosas. Así que estamos en contacto. Un abrazo. Adiós.